Días, tardes, noches. Soy Mayra Moreno y les vengo a hablar sobre 10 diferentes artículos, libros, opiniones, los cuales abarcan diversos temas que se han tocado a lo largo del curso. Aquí también vamos a hablar sobre autores y mi opinión acerca de los textos, pero por ahora iniciemos con el primer escrito, redactado por Peter Drucker, titulado Gestionarse a sí mismo, donde encuentran 9 subtítulos. El primero es ¿cuáles son mis fortalezas? Según Drucker, lo que afirma es que son las habilidades, conocimientos, actitudes que nos permiten realizar una tarea de manera efectiva. Debemos conocernos a nosotros mismos y lo podemos hacer con ayuda del feedback, el cual nos ayuda a valorar un cierto tipo de habilidades y así poder trabajarlas. El segundo subtítulo habla sobre cómo me desempeño. Peter afirma que hay diferentes formas de trabajar y las personas deben identificar cuál es la mejor forma que ellos tienen para trabajar, para poder desempeñarse correctamente y deben hacerse la pregunta de cuáles son mis fortalezas. No obstante, el modo de trabajo está regido por la personalidad. El tercer subtítulo habla sobre si la persona es un lector o un auditor. Generalmente las personas no son ambas. Un lector debe siempre estar preparado y escribir antes de dar un discurso. En cambio, el auditor puede disfrutar de una manera agradable e improvisar las sesiones y las conferencias. Realmente las puede disfrutar. Para Drucker, tanto los lectores como los auditores tienen un papel súper importante en el aprendizaje. Los lectores, por ejemplo, nos permiten descubrir nuevos temas y nuevas ideas, mientras que los auditores nos ayudan a aplicar el conocimiento a la práctica y mejorar nuestro desempeño. El cuarto subtítulo, habla sobre cómo uno aprende. Peter dice que hay formas de aprender como escuchando, leyendo, escribiendo. Esto facilita a la forma de poder desempeñarse y saber si eres bueno mandando o siendo mandado, o también saber si puedes trabajar bien en equipo o solo. Así que la pregunta que hay que hacerse es, ¿sabes si produces mejores resultados estando solo o trabajando en equipo? Aquí ustedes lo que tienen que hacer es siempre saber decir no. Si no se sienten capaces de hacer un trabajo, es mejor no hacerlo. El quinto subtítulo, el quinto subtítulo habla sobre cuáles son mis valores y él nos habla sobre los valores que deben estar vinculados como con usted se desempeña. Y deben hacerse la pregunta de qué es lo más importante para ustedes, digamos, en la vida, qué principios los mueven, qué es lo que los motiva y los mueve a actuar. Los valores pueden cambiar a lo largo del tiempo y es necesario actualizarlos periódicamente. Los valores pueden ser influenciados por experiencias donde es necesario como conocer las opiniones para tomar decisiones importantes y mantenerse enfocados en el logro de nuestras metas. El sexto artículo habla sobre cuál es mi lugar. Usted puede identificar primero sus desventajas, que eso es lo primero que hay que hacer. Debe saber en qué es lo que no le gusta y lo que no le va bien. Luego de identificar sus desventajas, tiene que basarse en sus fortalezas. Debes hacer la pregunta de cuáles son sus fortalezas, cómo se desempeñan y cuáles son sus valores de aprender. El sexto habla sobre cuál es su lugar, donde usted puede identificar, digamos, primero sus desventajas, debe saber en qué es lo que usted es bueno, qué es malo, en lo que no le gusta, y para poder hacerse eso se necesita saber primero cuáles son sus fortalezas, cómo se desempeñan y cuáles son sus valores. Debe también aprender a decir no, cuando usted se ve incapaz de realizar alguna actividad o poder resolver algún trabajo. Si se compromete a hacer algún trabajo, debe saber que sí lo podrá hacer. El séptimo habla sobre cómo debería contribuir. En la época de 1950 a los 60, los trabajadores del conocimiento esperaban ser mandados, pero a finales de los años 60 nadie quería ser mandado, así que todos querían buscar el lugar donde pertenecen y hacer lo que quieran, pero reciben una pregunta muy importante, la cual es la forma en la que yo puedo hacer la mayor contribución y lograr resultados diferentes. El octavo habla sobre responsabilizarse con las relaciones, donde se habla sobre trabajar en equipo, lo cual es más eficiente, da mucho más resultados y es más eficaz, así que se debe comprender qué es lo que la otra persona es buena para no molestarse por la forma en la que hagan las cosas. También se deben adaptar a la forma de trabajo de los jefes y no quedarse con la misma mentalidad. Siempre tener claros los objetivos de las personas y el mismo propio aquí se debe preocuparse por la comunicación de compañeros
eh, sin miedo a verse presuntuosos, así que bueno. También toca tener confianza entre pues, privados, que es la gran forma del éxito. Y por último, pero no menos importante, se habla sobre el noveno. El título es La segunda mitad de su vida. Este Peter Drucker dice que no te puedes quedar estancado, siempre tienes que avanzar. Los trabajadores de conocimiento y la gente exitosa en general se pueden aburrir de hacer la misma cosa todo el tiempo. Así que pues se debe pensar en el futuro y se debe iniciar como una segunda mitad de su vida con tres opciones, nos comenta él. Dice que la primera es obtener una segunda carrera, pues para poder desempeñarla y no solo quedarse en la misma. La segunda es que aparte de eso hay que tener una carrera pues que paralela, que ayude a implementar la primera. El segundo libro del que les voy a hablar va a ser Historia Económica de la Población Mundial. Su autor es Carlos Cipolla, el cual nació en 1922 y murió en el año 2000. Nació en Italia y estudió en la Universidad de Pavia. Él también creó un libro titulado Leyes Fundamentales de la Estupidez Humana y Historia Económica de la Europa Preindustrial. Un dato curioso de él es que le encantaba coleccionar sellos postales. Pero luego, este libro se divide en seis partes. El capítulo 1 se titula Las dos revoluciones, donde habla sobre la revolución agrícola e industrial, donde la agrícola desarrollada en el siglo XVII a XIX permite a los campesinos vivir una vida, una calidad de vida digna a base del aumento de los cultivos, haciendo que estos sean rotativos y así aprovechar los nutrientes. Eso logró que existiera un crecimiento demográfico, logrando así los incrementos de los bienes. En cambio, la industria desarrollada en el siglo XVIII a XIX logró la mayor eficiencia de la producción y reducción de los costos a comparación con la antigua revolución. Aquí existió la creación de muchos inventos como la máquina a vapor. Adicional a esto, existió un aumento en la producción de bienes naturales y bueno, no obstante, no todo era bueno. Los efectos negativos eran que las fábricas eran bastante peligrosas y trabajar allí era insalubre y mal remunerado. El capítulo 2 se titula Las fuentes de energía, donde Cipolla nos cuenta cómo se puede encontrar la energía poniendo de ejemplo las plantas, afirmando que con la energía se puede realizar un trabajo. También dice que existen diferentes tipos de energía, como la energía mecánica, la química, la calorífica y la radiante, entre otras. El capítulo 3 se titula Producción y consumo, donde habla sobre cómo la mayoría de los recursos de la Edad Media eran utilizados para crear lujos a la realeza y a la iglesia, pero al llegar a la revolución industrial se produjo como un cambio en la producción y consumo, haciendo que aumentara como la población mundial, creando así una demanda creciente de bienes y servicios. Cipolla ve ese crecimiento de una mala forma al argumentar que afecta al medio ambiente. 4 titulado Natalidad y Mortalidad, donde Cipolla argumenta que antes de la evolución industrial la natalidad y la mortalidad estaban en equilibrio, pero después la mortalidad caía a causa del avance de las tecnologías, haciendo que aumentara la población mundial. El tercer escrito es creado por Valdaviso, quien es un economista nacido en 1956 en España, donde es profesor de Historia del Pensamiento Económico. La naturaleza de la empresa durante el periodo de formación del capitalismo nos habla sobre la formación del capitalismo e inicia describiendo las formas que asumió la producción y el comercio antes del surgimiento del capitalismo y destaca la aparición de la empresa capitalista tal como una unidad económica autónoma. Valdaviso también analiza el papel de la empresa en el desarrollo de la economía capitalista, afirmando que es una clave en la creación de nuevas tecnologías y la organización del trabajo. También discute los diferentes tipos de empresas que surgieron durante este periodo, como son las empresas familiares, las empresas comerciales y las de producción. También analiza las diferencias entre tipos de empresas y aborda la relación entre la empresa y el Estado durante el periodo, destacando como las empresas a menudo dependían del Estado para obtener licencias y otros permisos para operar. El tema titulado La
revolución industrial, el mundo de los negocios y el mundo del trabajo fue otro escrito hecho por Vandalizo. Abordó la relación entre los empresarios y los trabajadores durante la revolución industrial. Vandalizo comienza explicando cómo la revolución industrial aumentó la demanda del trabajo, lo que ocasionó una mano de obra barata y flexible, pero tuvieron que aceptar condiciones laborales precarias. Los frutos del trabajo fue una constante en la revolución industrial y muchos trabajadores lucharon por condiciones justas, así que tuvieron que crear diversos movimientos obreros y lograron aumentar el salario mínimo y disminuir la jornada de trabajo. La revolución industrial se puede adaptar a los cambios tecnológicos y el mercado, logrando así monopolizar algunos sectores económicos enteros. El tema 4 titulado La Revolución Industrial, personalmente yo opino que estuvo muy bien que los obreros y toda la gente pues, del proletariado lucharan por sus derechos porque es que realmente eso es muy importante y gracias a que la gente se sacrificó por luchar por lo correcto, lograron lo que estamos desarrollando nosotros actualmente. Las condiciones actuales y los derechos que tenemos las mujeres y los hombres, independientemente del género, se pudo lograr gracias al sacrificio que tuvieron esas personas. El tema 5, la revolución industrial, especialización y dirección de empresa en la industria y los servicios. El libro se centra en la evolución de las empresas durante la revolución industrial y cómo esto afectó a la economía. Afirma que la revolución industrial aumentó la especialización y división del trabajo dentro de las empresas, ocasionando un aumento de productividad a causa de la introducción de nuevas empresas a un menor costo. Gracias a esto, Valdalizo afirma que los gestores utilizan nuevas técnicas de gestión. Un ejemplo de esto son la planificación estandarizada. Esto ocasionó una mayor demanda en los servicios especializados y permitió el crecimiento económico con las desdichas de la explotación y la concentración del poder económico en pocas manos. Considero que el análisis desarrollado por Vandalizo fue bastante claro y le hallo la razón cuando afirma que la revolución industrial ha tenido un impacto duradero en la creación de la estructura social. Todo esto gracias a la especialización de la dirección empresarial. Por último, pero no menos importante, nos encontramos nuevamente con el autor Peter Drucker, esta vez en el libro La decisión eficaz, donde afirma que la toma de decisiones es una de las actividades más importantes en cualquier organización y todo el éxito depende de gran medida a la capacidad de los líderes para tomar decisiones eficaces. Si se llega a tomar una decisión ineficaz, puede costarle grandes beneficios a la empresa y puede ser contraproducente. A lo largo del libro, Drucker proporciona como herramientas y consejos para mejorar las decisiones en la empresa, haciendo y definiendo objetivos pues, de la empresa y las áreas funcionales. También afirma que es necesario tomar alguna decisión, o sea, analizar los datos relevantes para tomar decisiones informadas y fundamentadas. Drucker también hace hincapié en la necesidad de evaluar alternativas de manera sistemática y objetiva con la importancia de involucrar a todas las partes interesadas en el proceso de toma de decisiones. Opinión sobre el análisis económico de la empresa. Bueno, puedo afirmar que el libro que ha escrito Ibora puede ser una guía teórico-práctica para la gestión empresarial. Ibora cubre una amplia variedad de temas, desde la producción, los costos, pasando por la estrategia y terminando en la competencia, proporcionando ejemplos y casos reales para poder aprender sobre la economía de la empresa y eso realmente como estudiante lo valoro mucho. El siguiente libro es La introducción de la mano invisible de Alfred Chandler. Aborda teoría económica de Adam Smith y su impacto en el mundo empresarial moderno, describiendo como una idea de la mano invisible, haciendo pues, donde logra sostener a la economía. Su opinión difiere un poco a la de Adam Smith, afirmando que el mecanismo funciona mejor cuando no está regulado por el Estado, independientemente.
siendo práctica y aplicada por las empresas a lo largo del tiempo. Para justificar sus prácticas, el autor argumenta que la teoría de Smith sigue siendo relevante en la actualidad. Chandler también discute cómo la globalización y la competencia del mercado, cómo ellas obligan, digamos, a las empresas a ser más eficaces y eficientes, reduciendo así los costos como para mantenerse a flote. Aunque pues esto conlleve una mayor desigualdad y una menor producción de los derechos laborales y sociales. Mi opinión sobre Chandler es sobre cómo realmente sí se puede considerar como una introducción a la historia de la empresa, la economía del mercado. Él sí se pudo hacer explicar y se pudo hacer entender para que gente como nosotros que no tenemos eh, tanta investigación acerca del tema podamos entender de una forma interesante, donde pues se crea una base sólida pues para comprender los temas y conceptos clave. Aquí me resulta más fácil comprender el contexto histórico y me permite entender la teoría de la mano invisible de Adam Smith desde otro punto de vista que no sea el propio.